Bueno, otro episodio más de Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Javier, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de películas de montaña. Películas de montaña y también películas hay algunas películas que son de montaña, pero son de aventura outdoor, que no todo es montaña en el mundo outdoor, porque hay senderos y hay cosas. Y también vamos a hablar un poco de documentales. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Antes que nada, saludar a toda nuestra audiencia que nos está viendo en España y en el resto del mundo. Vamos a empezar por la primera película. K2 del 1991, que fue inspirada en una obra de teatro que sigue a dos amigos que intentan escalar el peligroso K2, que es la segunda montaña más alta. La mezcla aventura con tensiones personales, mientras los personajes enfrentan los peligros. ¿Qué tú opinas de esa película? Oh, esa película es un clásico. Esa película es una de mis películas preferidas de montaña, de toda la vida. Sí, señor. Y creo, y si no me equivoco, está inspirada o dedicada a los dos norteamericanos que primero subieron al K2. Vamos a ver el trailer. So what do you guys do anyway? I'm an explorer! I've been climbing with Harold for 10 years. I'd have him on my rope ahead of anyone I know. How many times has he been over 8,000 meters? It's K2. Oh my God, we're going to K2. It's a chance of a lifetime. Chance of a lifetime to get yourself killed. You're gonna have to go without me. I saw them on us. Me and you. I just can't go. Can't. It's bullshit. My wife and my kid and my job are not bullshit. I made you a promise, and I want to break it. So you and I are gonna knock off the toughest mountain in the world. It's all here are these goddamn folks, Harold. Savage Mountain, Killer Mountain. Half the people that go to K2 don't come back. I am not gonna die. Come on, H. Haven't I always looked after you on all our adventures together? There's only two to the top. You gotta take the best two climbers. Yeah, so It's me and you. You didn't make the world the way it is, Harold. I'm just trying to get through it as fast and as clean as possible. They climbed the mountain for you, Mr. Claiborne! You cannot leave them to die! They're beautiful. Of course it's beautiful. You think I'd take you to an ugly mountain? Bueno, Javi. Oye, esa película, los trailers son del año 91. Sí, bueno, que claro. Era muy diferente. Pero esa película yo te digo que es una gran historia. Y estaba viendo aquí que basada en una obra de teatro de Patrick Meyers y que ganó un Tony en su momento por el Oscar teatral, por los decorados de montaña, de recreación de montaña. O sea, la obra teatral ganó un Tony. Yo sé que al final de la película pone dedicada a fulanito y fulanito, que creo que fueron los primeros norteamericanos como que subieron al K2, pero esa K2. dato me falta. Pero Ahora, yo te voy a decir una cosa, Javi, tiene que ser muy fuerte. Viví esa experiencia de subir a la segunda montaña más peligrosa del mundo, porque constantemente escuchamos las muertes que hay en el Everest y sí, la segunda, de hecho las imágenes, claro, es una película, es ciencia ficción, pero la imagen de los accidentes y de esta gente resbalándose, muy fuerte. no, ¿Y qué? pero la K2 es mucho más peligroso que Everest. Porque Ah, es el más Everest peligroso todavía. claro, el Everest no es técnico.
hay rutas más técnicas, pero el Everest, el gran peligro del Everest es que tú puedes subir caminando, entre comillas. Claro, porque que eso no- hace no que ti- no- más personas... Exacto, que más personas sin un nivel técnico muy alto pueden llegar a un sitio muy peligroso. Claro, claro. Entonces, el K2 no, el que va al K2, mi hermano, es la crema de la crema. Al K2 no pasa lo que pasa en el Everest. Uf. Pero el K2 es mucho más técnico. O sea, hay ¿Y tú- mucha escalada de hielo, hay escalada de hielo y todo para llegar. ¿Y tú te visualizas subiendo el K2 alguna vez? Yo sí. Mira, yo soy muy fanático de esta película. O sea, soy tan fanático que, mira, no solo la tengo en DVD, sino que tengo dos versiones diferentes de DVD de esa película. No te creo. Una de región 1 americana y la otra la región europea, que es la 2. Madre mía. O sea, y esa película la compré yo, tú sabes, en el 90 y pico, ¿eh? Sí, que la compré yo, que me la tuve que comprar por Amazon. No era Amazon, no. ¿Qué era lo que yo usaba en esa época? En 91. Era Amazon, no sé, pero tenía que comprarla porque eso no estaba en el país. Madre mía. O sea, yo tenía que comprar esa película. O sea, que yo la película la conozco muy bien, soy muy fanático. Nada, es muy recomendada. Es buenísima porque son dos amigos que se le ofrece, que ellos escalan. Hay uno de ellos que tiene más nivel que otro, pero se le ofrece como la oportunidad de escalar el K2 Sí. y se lanzan y todo lo que tiene que ver. Y lo bueno es que esa película no cae en las exageraciones de otras películas. No Ok. o sea, tiene los dramas, pero no es muy real, digamos, es muy Ok, real. Muy ok. buena. Bueno, Javi, pues ahí está el K2. Dejamos esa ahí y vamos a una segunda que a mí de verdad me encantó cuando lo vi. Porque la vi desde el punto de vista paternal. Tengo que reconocer que me encantó esta siguiente película que se llama The Way. Bueno, que realmente es un relato de un padre que hace el Camino de Santiago en honor a su hijo fallecido. A mí de verdad, mira, te lo cuento y se me enganoja la piel. Que es Martin Eh, Sheen, que es el gran Martin Sheen, y su hijo hace... Y su hijo de verdad, Es su hijo, que es Emilio Esteves. que es Emilio Esteves. Sí, Así sí. que vamos a poner el trailer. Vamos allá. Espérate. ¿Señor Tom Avery? Sí, el mismo. ¿Es usted el padre de Daniel Avery? Sí, lo soy. Lo siento mucho, pero llamo para decirle que su hijo ha muerto en el camino de Santiago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Daniel? ¿Qué le ha pasado? La búsqueda de respuestas llevará a un hombre a descubrir la diferencia entre la vida que escogemos y la vida que vivimos. Voy a hacer el camino de Santiago. Tendrá suerte si lo hace en 2 meses. Saldremos mañana. ¿Qué? Lo haré con él. Papá, no voy a acabar el doctorado. No puedes arruinar así tu vida. La arruinaré si me quedo en la universidad. Yo no soy como tú, papá. Lo siento, Dani. Un viaje que probará su valor. Despertará su corazón. Buen camino. ¿Cuánto me alegro de verle? Creo que se confunde. ¿Va todo bien? Sí, gracias. Está de mal humor. Lleva de mal humor desde que me lo encontré. Bueno, la muerte tiene esas cosas. Sin rencores, ¿vale? Y cambiará su vida para siempre. Buenas tardes, peregrinos. Buonasera, bonsoir. ¿Están disfrutando? ¡Soltadme, soltadme! La última oportunidad de un hombre para conocer a su hijo. Del aclamado actor Martin Sheen. The Way. Bueno, Javi, ¿qué te pareció esa película? A mí me encantó. No, es Yo la he visto maravillosa. como 17 veces. Es maravillosa, es muy buena película, es recomendada. Es recomendada. Como hablamos, no es de montaña realmente, es del camino. Aunque se cruzan montañas, o sea, pero
Pero el Camino de Santiago, bueno, todo el mundo lo conoce, el Camino de Santiago es el chi famoso. Pero la historia es maravillosa. El que no la ha visto, yo la recomiendo. Y punto. La verdad que vale la pena. Yo no sé si está en Netflix o no. Ojalá que esté para que se pueda ver. Claro, no voy a decir cómo. No, eso sí. Teníamos que buscarla, a ver, eso no lo hemos hecho. Pero ahí Sí. vamos dejando a la gente que la busque cada una y por donde tenga y pueda verla, que la vea. Porque vamos a dejar en la descripción del video, vamos a dejar El listado. cada una de las películas para Sí. que con sus trailers para que lo busquen. Javi, la siguiente película es un documental, se llama Touching the Void. Es un documental dramático que relata la increíble historia de supervivencia de dos escaladores que enfrentan un desastre en los Andes. Antes de poner el trailer, Javi, ¿qué tú puedes decirme de este documental? Tú que sabes más del tema. Esa historia fue una leyenda. Esa historia Yo no la conocía. Esta no la conocía. es una leyenda, sí, o sea, es una leyenda de montaña. Los alpinistas que Joe Simpson y Simon Yates. Sí. Hay mucho, el que quiera buscar información, hay mucha información sobre eso. Y entrevistas de ellos hablando y todo. Y esto es película, es una película. Es una película, tiene partes de entrevista también. Bueno, pero es película, te relata lo que pasó. Ok. Y la verdad es que es una historia de esa que te hiela la sangre. Que te marca. Sí. Que te marca, me imagino. Sí, no. Es una historia de supervivencia fuerte. Son de esa buena. Es muy buena en película de montaña. Aquí todo es verdad. Aquí no son películas de ficción. Son, ok, o sea que todo esto aquí es real. Es un drama basado totalmente en la vida real. In the far week world, fun, and mainly it was fun. Two men set out on an impossible journey. They defied the elements. They defied the odds. They defied death. Every now and then it went wildly wrong. Joe, is that you? Simon! This is it. This is as far as this game goes. Touching the Void. Coming soon to VHS and DVD. Tú sabes que yo veía parte de esto y me sonaba tanto a la pica de Star cuando subimos. Pero bueno, Javi, esto tiene que ser impactante, vivir lo que esta gente vivieron, ¿eh? No, pero tienes que ver la película para ver la historia, viejo. Eso fue en el Ciudad Grande. El Ciudad Grande en los Andes, ¿eh? Ellos querían subirla, ¿eh? Querían ser los primeros en subirla o algo así. Y eso fue en el 85. La historia de ellos, en el 85. Wow. Y se convirtió en una historia de supervivencia de estas que son así como de película. Pero todo real. Mira, bueno, nada, como siempre dejamos ahí los comentarios para que el link para que lo vean y nos cuenten qué les parece y por supuesto cuál es su película favorita. Javi, vamos a la siguiente. Esta sí me encantó. Me encantó. Se llama 127 horas. 127 Hours, que es basada en la historia real de Aaron Ralston, un escalador que queda atrapado en un cañón remoto de Utah y debe tomar una decisión desesperada para sobrevivir. No vamos a hacer spoiler para lo que no haya visto ni conozca la historia, pero es una historia de resiliencia y es muy inspiradora. Son de esas películas que que tú la ves y tú sales tú dices, wow, sí. Te sientes culpable de no haber aprovechado tu día. Sí, es cierto. Yo no hubiese tenido, no sé, Javi, no sé. Habría que verse en la situación de hacer, para no dar spoiler de hacer lo que él hizo. Yo no. Pero bueno, ¿tú lo hubiese podido hacer? Yo soy de esa gente, sí. Yo hubiera hecho lo que él hizo en esa situación.
Madre mía. Bueno, vamos a Esa ver. situación. Vamos a ver el trailer. Uf, vamos allá. Good morning, everyone. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. Hey, Aaron. Mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. And this morning, on the boulder, we have a very special guest, Aaron Ralston! Oh, gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Thank you. Hey, you lost? I'm a guide. What do you say? See, I'm something of a big heart hero. All you have to remember is that everything will be okay. Come on! Gotta come down here! It's been nice knowing you, man. I can do everything on my own. See ya! Bye. I don't think we figured in his day at all. Hey there, Aaron. Is it true? You didn't tell anyone where you were going. Madre mía. This marks 24 hours of being stuck. I've been chipping away. Want to keep warm than anything. I have about 150 milliliters of water left, which should keep me alive till tomorrow night, if I'm lucky. So that's it. Mom, Dad, I haven't appreciated you as I know that I could. I love you guys, and I'll always be with you. Don't give up. Aaron, do not give up. Ey, esa película, señores, es que independientemente Cuéntame, sea de película, de outdoor, es una película muy inspiradora y muy sentimental, o sea, muy emocional, muy emocional. La verdad El que actor, sí. el James Franco a mí me encanta como actor. Es un tipo que siempre me ha caído, creo que es un excelente actor. Y me encanta que le haya hecho esa película. La verdad que lo hizo bien. Bueno, de hecho lo dicen que sí, uno de sus premios ahí, o de los premios que ganó, es al performance. Y dicen que fue muy buena. Y la verdad que lo hizo muy bien. Yo me acuerdo que esa película, Javi, wow, desde que tú empiezas hasta que terminas, te mantiene con pegado al asiento, comiéndote las uñas. La pregunta es, Javi, tú te ves, o sea, no vamos a decir lo que él hizo, pero tú te ves atrapado con una piedra en tu mano. Tú llevas 127 horas atrapado. Y vamos a ser sinceros, no hay manera que nadie te vea. ¿Tú qué hubiese hecho? Esa es la situación. No lo sé. Nadie sabe lo que acabaría haciendo en esa situación, viejo. No lo sé, sinceramente. Bueno. No lo sé. Yo creo que yo tampoco. Pero bueno, nada. No. Es que cosa que digamos ya haremos spoiler. Nada. Javi, vamos a la siguiente película, que es mi favorita de todo el tiempo. Salió en el 2007 y se llama Into the Wild. Está basada en la historia real de Christopher McCandless, quien abandona su vida para adentrarse en la naturaleza de Alaska. En el 2017, Sean Penn llevó a la pantalla grande la adaptación de una novela que conmovió a toda una nación. La historia de la vida y la muerte de Christopher. Lo que no todos podían esperar es que despertara pasiones encontradas. Para algunas es una historia inspiradora, para rebelarse contra la conformidad y el materialismo. Pero otros creen que el final de Chris se debió a su idiotez,
su arrogancia y hasta lo acusan de haber tenido impulsos suicidas. Javi, Into the Wild es la película del 2007. Mira, hay un documental también. Y te voy a decir, y creo que hay un documental también. Y Adela y yo vimos el documental. Creo que hemos visto, no estamos seguros si vimos el documental o la película. En nuestra cabeza lo tenemos mezclado. Ok. Pero la historia, sí, desde luego es una historia que causa alguna reacción, causa reacciones. Porque es una historia de pasión, el tipo es pasional, tú sabes. Sí, sí, sí. Y es un tipo... Y ya está. Hay que verla. Hay que verla. Pues vamos a poner el trailer. Vamos allá. A mí yo digo que de todas es mi película favorita. Into the Wild. Vamos allá. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. No se puede negar que liberarte de las ataduras siempre es estimulante. Nuestra mente lo asocia con escapar. La libertad suprema. Es un extremista, un viajero estético, cuyo hogar es el camino. Así que eres un cuervo. Aquí llaman así a todos los que viajan a pata. He visto muchos sitios. He viajado bastante. Fui a Dakota del Sur. Trabajé en un almacén de grano para un hombre llamado Wayne. Sí. Era un buen tío. De la naturaleza. Como un salvaje. Sí. Luego navegué por el río Colorado hasta el Gran Cañón y bajé por unos rápidos y seguí por el río Colorado hasta México, el Golfo, el Monte de la Salvación, los bloques. ¿Qué significa la N? Norte. Yo solo tengo un plan, Alaska. ¡Hay alguien por aquí! ¿Dónde están tus padres? Supongo que viviendo su vida. Bueno, Javi, qué fuerte, qué fuerte. Yo me acuerdo cuando vi esa película, me dieron ganas de salir para la montaña, a correr. Y tú y yo, ahora vemos este trailer y vemos esta película desde un punto de vista diferente, porque tú y yo hemos entrevistado a Indómitos y hemos visto cómo fue su travesía dura de verdad en la Alaska Virgen, que es donde él se fue. E imaginarme, y claro, ellos se fueron con tecnología, ellos se fueron bien preparados, pero es que él se fue a perderse. Sí, Este chico era viva la vida, o sea, era así muy... Por eso hay mucha opinión encontrada, como por un lado como que sí, como que una persona muy libre, así soltando el mundo y buscando la aventura. Claro. Y otra gente dice que bueno, que él fue responsable y bueno. Y ¿A ti te gustó esa película? Hay que ver la película para saber cómo acaba. ¿Te gustó esa película, Javi? Sí, a mí me gustó. Llama la atención y aparte como es una historia real, cuando uno ve esas historias reales uno se queda como que, wow, quiero saber más de la historia. Vamos ahora
a la siguiente, que se llama Wild, del 2014, protagonizada por Reese Witherspoon, que cuenta la historia de Cheryl Strait, quien recorre sola el Pacific Crest Trail como una forma de redención personal. A mí me encantaría hacer ese, pero de verdad que le tengo bastante miedo a los osos. Javi, ¿qué tú puedes decir? Yo no he visto la película, la tengo pendiente, pero nada, me imagino que es buena película. Reese Witherspoon es buena actriz. Es muy buena actriz, sí. Es buena actriz, es conocida. Sí. Y nada, la quiero ver con su mochila puesta caminando. Bueno, pues vamos entonces a poner el trailer y a ver a Renée cómo camina. Vamos allá. If your nerve deny you, go above your nerve. Emily Dickinson and Cheryl Strait. Oh my God. What have I done? I'm sorry you have to walk 1,000 miles just to... Finish that sentence. Why do I have to walk 1,000 miles? Happy trail, Cheryl. Turn away from the sound of your own voice. I get lonely. I'm lonelier in my real life than I am out here. Follow the avalanche. Must have been some breakup, huh? Breakup is sort of a shorthand. How much do I love you? I miss you. God, I miss you. My mother was the love of my life. You're using heroin, and you're having sex with anyone who asks. You ever think about quitting? Only once every 2 minutes or so. Well, I've quit a bunch of stuff. Quit jobs, quit marriages. You regret any of them? I didn't have a choice. There's never been a time when there was a fork in my road. Here's some questions I've been asking myself. What if I forgive myself? What if I was sorry? But if I could go back in time, I wouldn't do a single thing differently. What if all those things I did were the things that got me here? Wow, Javi, me acuerda tanto a mi Transpirenaica, pero tanto que tú no te imaginas. Una persona que se embarque en una travesía de esa magnitud y tarde lo que tarde, meses en acabarla o lo que tarde, no vuelve a ser la misma persona después. No. O sea, no vuelve a ser. Algo cambia en esa persona para siempre. Eso es una experiencia que no deja a nadie igual. Tú sabes que Javi, sí, me pasa con mi Transpirenaica también. Pero bueno, Javi, vamos a la siguiente película. Vive, deja que sea tú que dé la introducción, porque este te va a encantar. Free Solo, señores, del escalador Alex Honnold. Dime algo de la película. O del documental, señores, porque es un documental. Jimmy Chin, el montañista y cineasta Jimmy Chin, que es el mejor documentalista de montaña y fotógrafo quizá que hay ahora. Me encantan los documentales de Jimmy Chin. O sea, es un tipo que hace documentales de montaña y es montañista. Y hace falta que sea una persona así. Claro. Entonces, nada más ni nada menos, esta es la historia de Alex Honnold mientras realiza el ascenso al capitán en free solo, o sea, sin cuerda de equipo. Eso la gente no entiende la locura que es eso. Nadie lo entiende realmente. Por más que tú lo quieras ver, nadie lo entiende. Es impresionante. Alex Honnold es un tipo impresionante. Alex Honnold es, ese tipo está rompiendo parámetros en la escalada como lo está rompiendo Kilian Jornet en el correr, probablemente. Bueno, pues vamos a...
Free Solo. Estreno en marzo en National Geographic. Es que nada más pienso en mis hijas. Yo... Bueno, vamos él allá. también con sus hijas después. Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. I've thought about all cap like for years, and every year I'm like, that's really scary. I'll never be content unless I at least put in the effort. El Cap is the most impressive wall on Earth. It's 3,200 feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe. Obviously, I get interview questions about it all the time. Oh, would you like to do that? You're like, yes, for sure. So you're a girlfriend now, I heard. It was awesome. Pretty much makes life better in every way. It's really hard for me to grasp why he wants this. But if he doesn't do this stuff, he'd regret it. Everybody who has made free soloing a big part of their life is dead now. I haven't been injured in like 7 years. I suddenly start getting injured all the time. What if something happens? What if I don't see him again? I could just walk away, but it's like, I don't want to. I've always been conflicted about shooting a film about free soloing just because it's so dangerous. It's hard to not imagine your friend falling through the frame to his death. I think when he's free soloing, it's when he feels the most alive, most everything. How can you even think about taking it away from somebody? No mistakes tomorrow. It's starting to get kind of psyched. If you're pushing the edge, eventually you find the edge. I can't believe you guys actually watched. Hey Jimmy, do you copy? Just started climbing. Madre mía, Javi, yo no puedo verla. Yo no tengo, pero si sus propios amigos que estaban ahí filmándolo, hay uno que se tapa la cara y dice, yo no puedo ver, no. ¿Tú lo viste ese documental? Sí, yo lo vi el documental, yo lo vi. Encima es un documental ganador, ¿eh? Está en una, la verdad no me acuerdo. Oye, mira, busqué premio Free Solo, dice Oscar al mejor documental largo en el 2019. Wow. El 2019. Premio Primetime Emmy a la mejor mezcla de sonido de programación, vale. O sea, premio Primetime al mejor montaje en programa no ficción 2019. O sea, es un documental en toda regla. Madre mía. Premium. Madre. Todo lo que nos están viendo en las plataformas de podcast nos pueden escuchar de voz. Si estás en Spotify puedes vernos a Javi y a mí. Y si no, pues te vas a YouTube y nos vas a encontrar como Huellas de la Montaña. Nos vas a poder ver. Y así nos ve las caras a estos dos chicos tan guapos como somos. Nos vamos ahora al Everest, a lo que pasó en el 1997. Bueno, a una película 96. De 1997, que es una película para la televisión basada en el libro Into the Thin Air de John Crawford, que relata los eventos de la tragedia en el monte Everest que pasó en el 96. Se llama Into the Thin Air, Death on Everest. Javi, ¿de qué trata la película exactamente? Yo esta no la conocía. No, yo conozco muy bien todo. Esa tragedia marcó mucho en la época en que yo estaba mucho en montaña, mucho más que ahora, en otro sentido. Esa época de pasión que yo estaba así intentando saber todo de montaña. Sí. Y yo todo lo que tiene que ver con esa tragedia, ya me lo chupé como una esponja chupé el agua. Okay. Entonces hay hay documentales, hay mucho material sobre esa tragedia, porque fue una gran tragedia realmente. Fue una gran tragedia. Entonces también hubo mucha polémica. Porque sabemos que el Everest se ha vuelto muy comercial, ¿vale? Sí. Y entonces aquí
pone en la lupa qué tan seguro es, hasta dónde se llegan los límites de intentar llevar personas no profesionales en No alpinismo preparadas, claro. hasta llevarla ahí. Claro. Cuando digo no profesionales, a ver, para tú subir ahí arriba tú tienes que tener una preparación increíble, pero no una persona que lleva una vida, o sea, estamos hablando de la crema del alpinismo. Cuando tú también subes en 8000, estamos hablando de la crema del alpinismo y con peligros y cosas. Entonces subir gente que no son escaladores, que su vida no es escalar ahí, pues entonces, claro, ahí está ese tema. Sí. Entonces, hay muchas películas. Nosotros escogimos, pusimos cosas aquí, porque hay una película, Into Thin Air, que fue la que tú dijiste ahora, de Jon Krakauer, Sí. que fue la primera que salió. Jon Krakauer fue a este Everest. Entonces, él es un escritor, es novelista, él fue al Everest y él fue parte de esa tragedia. Y él volvió y escribió la novela Into Thin Air. La escribió para la televisión. Fue un éxito rotundo. Luego, esto fue en el 97. Luego, hasta el 2015, fue que decidieron hacer una versión cinematográfica para el cine. De la misma película, contada un poco diferente y ¿sabes? Pero es la misma historia, pero contada con unos detalles un poco diferentes. Porque la de Jon Krakauer se basa mucho en su historia personal y como él veía lo de los guías y los clientes y las cosas y la rivalidad que había entre los dos equipos. Sí. Porque fueron dos equipos que se juntaron. Y eran muy diferentes los guías. Y al final, pues mira, mala suerte, el destino, lo que sea. Y fue una de las mayores tragedias del Everest. Entonces, mira, no sabía. Está la de Into Thin Air, que también es la película, está la novela. Y luego está la que se llama Everest, de la 2015, que se llama Everest solo. Que entonces es como una secuela de esta, pero desde otro punto de vista. No, es la misma película, es un remake. Es un remake como Alive, luego hicieron La Sociedad de la Nieve. Por ejemplo. Entonces, es un remake. Y también hay mucho documental en el medio. Por ejemplo, es que hay un tema, por ejemplo, la película Everest, como todo tiene que ver, por eso estoy hablando de todo. La película Everest, si tú quieres, vamos a ver comenzamos a ver el trailer de Into Thin Air. Perfecto, y seguimos hablando. Vamos allá. El tema me puede. ¿Te gusta? My name is John Krakauer. I went on an expedition to write about climbing Mount Everest. On May 10th, I arrived on top of the mountain, but the summit came at a terrible cost. Entonces, gente, ese fue el trailer de Into Thin Air. El trailer es un trailer mal hecho, realmente. Es como un trailer... como fue para la televisión. Yo entiendo que no había mucho presupuesto para el trailer. Pero la película vale la pena de ver por la historia y por todo. Es el punto de vista de Jon Krakauer, realmente. Y está basado en su novela y en su punto de vista, pero es mi preferida, Luego veremos también
el tráiler de la nueva que se hizo en el 2015. Pero en el medio es que hubieron muchos documentales. Por ejemplo, ¿qué pasa? En ese año, en el 1996, había un equipo de cine que estaba grabando la película, un documental en IMAX, un documental en IMAX del Everest. Ustedes saben que el formato IMAX es un formato de una increíble calidad, y los teatros IMAX es una cosa diferente. La resolución de las imágenes IMAX es muy superior. Las cámaras son mucho más pesadas. El intentar grabar cómo un equipo sube al Everest en IMAX era de por sí ya, esa grabación ya era una locura. Wow, Entonces, yo me imagino. esa grabación, ellos estaban en el 1996 en el Everest grabando eso. Entonces ellos, sin saberlo, ellos en su documental IMAX captaron desde allí, porque aunque tú estés en otro campamento, todo el mundo está ahí. Claro. Trágicamente, qué coincidencia. Fueron testigos de la tragedia, fueron testigos de la tragedia. Y entonces el director, que es David Brashears, que también que falleció hace poco, un tipo una buena persona, de verdad que sí. No lo conocí, pero bueno. No lo conocí, pero parecía. Te parecía una persona, ok. Pues, ¿cómo yo lo sé? Porque yo la tengo. Obviamente yo la tengo. Yo me he mamado todo esto. Este es el de IMAX. Wow. Bueno, es el de IMAX. Que de hecho, Javi, tengo el trailer de esa del IMAX aquí. ¿Tú quieres que lo ponga? Ponla. Vamos allá. Y así... O sea, déjame ver si entiendo, Javi. O sea que esta gente estaban haciendo un documental del Everest cuando pasó otra gente. Decir que no fue en ese año, en el 96. Wow, claro. Wow. ¿Qué? En IMAX. O sea, que hacer un documental en IMAX en aquel tiempo era una locura por llevar esas cámaras allá arriba, claro, ¿sabes? Claro. Bueno. There is a place that is above all others. A place where dreams are chased above the clouds. The top of the world, where the wind is fiercest, is a desolate, deathly place where humans cannot live. Where only the strong and lucky survive. When I was a boy, my father told me that the highest mountain in the world is the home of the gods. My father warned me about the dangers on Everest. But I always felt kind of a hunger inside to live up to his legend. So I have to try it. Follow a team of climbers to a place few have dared to go and discover how they overcame tragedy to find hope, triumph, and inspiration on the world's highest mountain. Everest, a film for IMAX and giant screen theaters. Mira, narrada por Liam Neeson. Bueno, sí, Javi, sí. Mira. Narrada por Liam Neeson, que es una voz espectacular. Sí. O sea, esta película es la película que tiene, o sea, la película, las imágenes más impresionantes. Sí. O sea, de mejor calidad que yo he visto del Everest. Porque es que el filme es hermoso. O sea, se llevó un equipo de cinematografía con un equipo increíble.
Sí. Y las imágenes son impresionantes, de verdad. Hasta arriba del todo. O sea, tú no... Mira, señor, ustedes no se imaginan lo difícil que es. Una cámara de esa pesa como 40 libras, una cosa así, ¿eh? Sí. O sea, la gente no se imagina lo que es filmar. Y luego filmar con una cámara de esa 8000 metros. Wow. Bueno. Es muy duro. Javi, sí. Vamos a 2 películas. No voy a poner el trailer porque, bueno, ya lo voy a dejar en la descripción, pero quiero que, porque de este tema tú dominas mucho el tema. Vamos a hablar ahora en Los Andes, la tragedia de los Andes. La primera película es una del 1993 que se llama Alive o Viven, que fue basada en, bueno, Javi, yo te voy a dejar, te cedo la palabra, que tú este tema lo dominas más que yo. Pero, Javi, cuéntame cómo fue la historia, cómo fue la visión de la que se hizo en el 93 versus la de la Sociedad de la Nieve, que de hecho voy a dejar en la descripción en este video un live que hicimos Javi y yo hablando de este tema. Pero bueno, Javi, adelante. Háblame de Viven y la visión de ese momento de la película contra la Sociedad de la Nieve. Adelante, Javi. Obviamente yo tengo Viven. También. Lo he tenido siempre. Madre mía, Viven, tú tienes una filmoteca gigante ahí en tu casa. Viven es probablemente la primera película de montaña que yo vi en mi vida. ¿Que te marcó? Que me marcó. Me marcó muchísimo esa historia. Me marcó muchísimo. Y la vi, pues, es que era el 90 y... O sea, Viven fue en el 93. Claro, yo tenía... ¿Qué estábamos? ¿Qué teníamos? ¿Segundo o tercero de bachillerato? Sí. ¿Qué teníamos? 12, 13 años. Sí, por ahí. Años. Por ahí, sí. 14 años. Y me llevó al cine. Mi padre me llevó al cine a ver esa película. Wow. Con José Miguel, con mi hermano. Y yo, esa película, y nosotros ya estábamos en el cel. Nosotros, el que no conoce, Jordi y yo estamos mamando montaña desde chiquitico. Desde esa edad estamos mamando montaña ya. Verdad. Como parte del Centro Excursionista de Loyola, sí, en Santo Domingo. Sí, señor. Y bueno, una generación increíble de montaña que algún día tendremos que hacer hablar un poco de esa generación. Recuento de eso. Sí. Bueno, Javi, espérate, porque de hecho, déjame dar un adelanto. Próximamente aquí en el podcast de Huellas de la Montaña vamos a tener a Tuto Ascensión, quien se perdió subiendo el pico más alto de las Antillas, el Pico Duarte. Así que tendremos él contando su historia y todo eso. Pero bueno, háblame de Viven y la Sociedad de la Nieve, Javi. Bueno, Viven fue una historia que marcó muchísimo. Fue en el 70 y pico. Y luego se escribió una novela, un libro, que fue el libro. Y luego ese libro, en su momento fue la historia oficial. Sí. Hubieron muchas entrevistas, muy no sé qué. Y luego la película se hizo casi 15 años después, que fue en el 93. Sí, 93, y fue Viven o Alive, ¿verdad? Sí. Y esta fue una versión cinematográfica que fue una maravilla, es una maravilla. Que estaba en un actor del momento, Ethan Hawke. Sí. Él era como la estrella ahí de esa película. Y es que la historia es increíble. Sí. Y ya está. Esa fue la película con la que yo mamé esa historia. Y entonces cuando tú luego ves La Sociedad de la Nieve, que sale en el 2023, Javi, entonces tú no tuviste... Bueno, fue realmente en el 2024, porque me acuerdo que llegó a Netflix en enero. Bueno, ahora salió entonces en diciembre. La hicieron en el 2023, acabamos viendo en el 2024. 2024, principio del 2024. Bueno, Javi, entonces, claro, cuando tú tienes porque yo sí, de verdad, yo no me acordaba de la de Viven. Pero entonces, claro, cuando tú la tenías, veo que tú tienes la película ahí, cuando tú ves La Sociedad de la Nieve, que se ve desde otra perspectiva, ¿para ti fue una decepción La Sociedad de la Nieve? ¿O ahora tú crees que Viven no fue tan buena como tú pensabas? ¿Cuál fue tu percepción? Mira, es una historia contada desde un punto de vista muy diferente. Desde un punto de vista muy diferente. Y podemos decir que yo es que no puedo decir que ninguna es mejor que otra. Ok. Es una historia maravillosa. Está contada diferente, desde un punto de vista diferente. Viven está contada desde el relato de ese libro que se escribió. Ok. Que no me acuerdo cómo se llama.
no sé qué de los Andes, creo que la tragedia de los Andes o algo así. El libro, Puede no ser, me acuerdo sí. cómo se llama. Pero de ese libro, esa película se basó en ese libro. Ok. Luego, digamos que uno de los amigos, digamos, porque no estaba en ese evento, de los amigos de los sobrevivientes y de los que murieron, Sí. que esa persona acabó siendo escritor. Esa persona escribió un libro con el relato de todos sus amigos, ¿vale? Entonces, realmente fue un relato mucho más personal porque viene desde el punto de vista de ellos, Ya. de todos ellos. No fue Todos tan ellos. Hollywood como entonces viven. Fue menos Hollywood, sí. Sí. O sea, porque la historia es mucho más, se mete mucho más en rincones que la otra quizá no se mete. Ya. ¿Vale? Quizá la primera tiene más escenas de acción. Sí, paso, tiene incluso tiene alguna escena como que, como que, ¿sabes? Pero que a mí me encantó, o sea, le agrega, no le quita la película, ¿eh? Claro. Es otra película, es una película enfocada en diferente. Y son 20 años de diferencia también. Pero la película La Sociedad de la Nieve es una película totalmente diferente a Life, a Viven. Tú sabes, Javi, que cuando vimos la Sociedad de la Nieve, yo la vi de manera muy cálida en el sofá de mi casa. Y yo quería salir a la montaña a congelarme, a pasar frío, a joder con la nieve. Y bueno, nada, por supuesto no fui. ¿Qué pasa, Javi? Cuando subimos la pica de Stats, o cuando intentamos subir a la pica de Stats el pasado 17 de junio del 2024, yo llevaba caminando con unos guantes de esquiar, unos guantes de nieve. Javi, y fue tanto el frío que yo pasé, que ese frío me penetró. Claro, fueron 15 horas caminando que pasamos tú y yo y con nuestro grupo. Y el frío me penetró la mano y ya yo no me sentía los dedos. De hecho, yo decía, mierda, los voy a perder. Porque ya yo no podía moverlos, me dolía mucho. Y yo tenía guantes de esquiar. Yo no quiero imaginarme cómo ellos vivieron todo ese tiempo sin ropa de abrigo. Y me voy más lejos. Cuando Nando Parrado y el otro que no me acuerdo, que ahora tú me dirás el nombre, tuvieron que salir a buscar ayuda, que atravesaban. Roberto Canesa. Nosotros, Javi, en la pica de Stats llevábamos crampones, llevábamos piolet y pasamos un precipicio muy peligroso. De hecho, mi mujer no lo sabe y tampoco va a ver este podcast, pero yo hubo una que me rebalé, Javi, que Alejandro estaba atrás de mí y me vio, y yo me acuerdo que Alejandro me decía, clava el piolet, porque yo iba colina abajo y me frené. Y dije, mierda. O sea, a mí nada me pasó mi hija y mi esposa por la cabeza. Y el punto es, Javi, que donde voy íbamos equipados. Estos dos personas, todos muchachos, porque salieron sin equipamiento a subir montañas así. Tú y yo llevábamos GPS, ellos no llevaban GPS. Tú y yo por la curva de nivel vemos cuando hay peligroso o no. Ellos, o sea, Javi, fue muy duro lo que hicieron, ¿eh? Sí, de hecho esa travesía, o sea, no eran montañistas, no sabían de montaña. No. De donde yo venía no había nieve. No. O sea, esas personas no eran nada de eso. Tuvieron que hacerse para sobrevivir, tuvieron que hacer una travesía de montaña que es considerada todavía hoy como una de las grandes travesías famosas, de montaña, de gente que ha hecho cosas grandes. Es una gran travesía. Y son considerados casi como héroes por conseguirlas. Así al final, es. cuando uno está con su vida en peligro, al final, no se sabe hasta dónde llega lo que uno hace. Así es, Javi. Pero siempre hay dos caminos. Siempre te puedes dar por vencido o no. Y la verdad que fue una gran hazaña y una historia increíble. Una historia increíble. Es tan triste. Es tan triste y tan inspiradora a la vez. Sí. Toca muchas emociones. Javi, para la última pregunta y pasamos a la siguiente película. Cuando la viste, ¿te dieron ganas de ir a congelarte y joder con la nieve o no? Es que yo siempre tengo ganas, no tengo que ver la película. Ok, o sea que no fui el único. Pues Javi, vamos a ver ahora una película que estoy seguro que es tu favorita porque tú me la has mencionado como 40 veces y tú no viste El Límite Vertical y tú no la viste. Y la verdad que yo no la vi, pero tú sí. Equipo de tema, aquí campamento base. Sí,
seguimiento meteorológico anuncia tormenta a 8000 metros. Se recomienda regresar. Repito, se recomienda regresar. Voy a tocar retirada. Yo te he pagado para que me lleves a la cima. Deberíamos seguir. ¡Dios! Creo que hemos perdido el equipo de cima. Kitus Trailers. Aquí Visita mi campamento canal. base. ¿Me copiáis? Al habla Peter Garrett. Cambio. Peter, Peter, Con suerte tienen 22 horas. no te arriesgues. No pienso dejar que mi hermana muera. Va a ser un ascenso rápido, por parejas. Es un suicidio. Extenderé un cheque al que vaya, de $500,000. Ahora, las vidas de 3 Mi hermano tiene explosivos, descenderán volándolo todo. Pilla bien la nitroglicerina. van a depender del valor de 6. En una misión de rescate ni se vota, ni se pregunta, ni se discute. Haced exactamente lo que yo os diga. ¡Va a estallar! ¡La nitro va a estallar! Kitus Trailers. Mi hermana morirá Visita ahí mi arriba, canal. señor Wick. Ahí arriba no se muere. Se está muerto. Madre mía, yo nunca la había visto, pero ahora ¿No sí la viste voy esa a ver. película, Jordi? No, Oye, no. Jordi, esa película es adrenalina pura, mi hermano. Mira, te voy a decir, El Límite Vertical es la película que no puede ser más Hollywood, pero a mí me encanta porque es montaña, viejo. Y es adrenalina pura, y es como una película de acción, pero hecha en montaña. Tú sabes que las películas de acción no son normales. Cuando tú ves Triple X o Sí. no sé qué, eso Sí, no es sí. normal, eso es una exageración. Pues es como un Triple X pues, puesto en la montaña. Todas las cosas que pueden pasar mal en una montaña, de la manera más increíble, te pasa ahí, en ese solo viaje, ahí, en ese momento. Es increíble. Pero- Es chulo ver que la persona que dice, a ver, a lo que le gusta la montaña, sale un montañista de verdad, que Sí. es Viestrus, un gran montañista. Y él sale ahí en la película. Y él es que dice, es una misión suicida. No sé qué. Ah, ese es él, ok. Es Viestrus. Es un gran montañista, o sea, un gran... de esos que han llegado a los 8000 sin oxígeno tantas veces, sí. Wow. Ahora, Javi, te voy a decir una cosa. De las películas que hemos visto, todos los accidentes es en nieve. Pues, Bueno, cuando tú ves el principio del Límite Vertical, hablamos. con esta película que es la guinda de la manzana. Killian Jornet y su aventura se llama Summit of My Life. De Killian Jornet ya hemos hablado, que también dejaré el video aquí. Javi y yo estuvimos hablando de lo que él hizo en los Alpes, que conectó los picos de los Alpes. Pero, Javi, tú sabes que en estos días leí que se iba a estudiar científicamente el cuerpo y la anatomía de Killian Jornet del punto de vista científico, porque no hay una explicación que permita entender lo que él hizo. ¿Tú sabías eso? No me sorprende, hace tiempo que lo están estudiando, porque cuando una persona rompe los parámetros, es normal que la ciencia quiera ver qué está pasando dentro de ese tipo. ¿Qué está pasando? Porque es que no son exagerados, ¿sabes? No es que viene y te rompe un récord por el doble, ¿no? Claro. Es que te lo rompe por 3, 4 veces, lo que Claro. nunca se ha hecho. Claro. Y tú dices, wow, ¿qué tan malo eran nosotros o este es tan bueno? ¿Qué es lo que está pasando? Es un documental, ¿eh? Summits of My Life. Summits Sí. of My Life es un documental de varias montañas que él va subiendo. Ok. Pues vamos a ver el trailer. Nadie nos dijo que fuéramos. Nadie nos dijo que lo intentáramos. Nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que somos nuestros sueños.
que si no soñamos, estamos muertos. Nuestros pasos siguen el instinto que nos lleva a lo desconocido. No miramos los obstáculos que hemos superado, sino aquellos que vamos a superar. Madre mía. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más grandes. Se trata de ser nosotros mismos. No somos ni corredores, ni alpinistas, ni esquiadores, ni tan solo deportistas. Somos personas. No estamos seguros de conseguirlo, pero estamos convencidos de conquistar la felicidad. ¿Qué buscamos? Quizás vivir. Madre. Kilian sorprende, o sea, desde que yo vi a esa persona moviéndose en la montaña, sorprende muchísimo. Va por sitios con una facilidad increíble. Y de verdad, llama la atención. Pero Jordi, pura vida. No podemos hablar de pura vida, Jordi. ¿Por qué, Javi? ¿Por qué? Iñaki Ochoa de Olsa. ¿Y Jordi, esa persona, uno de los alpinistas más prolíficos y queridos de España. ¿Qué le pasó en pura vida? En su juventud, en plena apogeo, bueno, juventud ya, pero sí. No era un niño. Y una de las personas más queridas en la comunidad de montaña. Tuvo un revés en el Annapurna y perdió la vida. No me diga. Para que los que no lo sepan, ¿dónde queda el Annapurna? Annapurna es Karakorum. Todos son los 8.000. Los 8.000 están todos en el mismo sitio, en el Himalaya. Okay. El Annapurna es la montaña, creo que tiene más, no es la más difícil, digamos que K2 es la más técnica, pero sí. Annapurna es la más mortífera. O sea, wow. de cuatro personas, creo que muere una. Oh. Creo que por ahí va, tiene muchos riesgos de avalancha. Wow. Y tiene un riesgo grande la montaña. Okay. Cada montaña es diferente. Okay. Entonces, esta persona era una persona que yo seguía. Y yo seguía en el mundo. ¿de verdad? Sí. Es un referente, claro. Yo seguía a Iñaki. Era un referente. O sea, la noticia de la muerte es muy chocante. Ok. Pero es que para mí y para todo el mundo que se enteró que Iñaki estaba mal allá arriba, porque cuando Iñaki estaba mal allá arriba, sí. Se armó una de las misiones de rescate más increíbles que existen en montaña. Ay, de eso trata la película. Es muy emocional, pura vida, viejo. Bueno, hemos llegado ayer al campo base y aquí justo detrás la pared sur de la Annapurna. Vamos a empezar a escalar mañana. Mi infancia fue muy feliz y mi padre me sacaba al monte. Es la vida. Y es que la vida sin la muerte no tiene sentido. Madre mía. Yo lo asumo así. Told us that they have a big problem. Iñaki was really bad. We cannot be in 24 hours up there. You could say there is no chance to help them.
and have another beer. But this is wrong. You really have to do what you can until it's finished, not stop before. For myself, was not an option to live in Iñaki there. I could not live with myself after. It's not true that we go there to die. We go there to taste the real taste of life. He said that too, you know. It's possible that I would die here, but I could also die in a car crash or... We see the possible where many people see the impossible. And maybe that's why this story is a good story, because it's more about people than it is about Annapurna Mountain. Нужен большой вертолет российский, нужно много людей. Он говорит, все это уже я сделал. Вы назвали словом товарищество, я называю это альпинистским братством. Как вот фронтовое братство возникло, то есть когда люди объединились тяжелым. Столько людей, да, то есть так много людей. А из разных стран поддержка вертолетов нет, не было. Mountaineering, Himalayas, for example, is the cross of the roads. Many roads coming in one place, many people from different countries moving through the mountains, and we meet together on this point. It means that it's very difficult to tell that we are from different countries. We are from one country, from mountains. We knew that where Iñaki was, the chances of getting him down, honestly, were really, really small. But we knew there was a chance. ¡Wow! Jordi, tú tienes que ver ese documental. No. Es muy emocional, viejo. Es Bueno, muy emocional. Ya veo que murió, o sea, porque lo dice en el documental, pero ven acá, Javi. Entonces, o sea, ¿por qué a él sí intentaron salvarlo cuando en el Everest hay muchísimos cadáveres que no lo salvan? No, a él intentaron salvarlo. Intentaron salvarlo en vida. Lo que tú estás hablando son la gente que muere en Everest. Ya. Entonces, ya. Cuando una gente sube a salvar a otro, está poniendo su vida en peligro también. Ya, claro. O sea, claro. Si un agente no baja a otro, entre 4 o 5 tampoco lo bajan. Ok. Si suben 5 personas a salvar a uno, probablemente las 5 personas se mueran. O sea, hay una probabilidad. Hay probabilidad que, o sea, entonces tú estás hablando de una muerte o 4. Entonces es muy fácil. Claro. Ya no se puede. O sea, no. ¿Qué queremos? ¿Que morir nosotros 4 o que se muera solo uno? No. Bueno, es una decisión difícil de tomar, pero claro. Y hay rescates que han sido, porque hay casos y casos, pero rescates en 8000 que han sido exitosos. De hecho, el Iñaki casi lo logran, pero es que es una locura. Ahí estaban los mejores. Wellistek, ahí estaba Wellistek. Wellistek era que murió ya. Sí. Todo el mundo que hace eso al extremo muere. Wellistek se tiraba con Kilian en un sentido. De verdad, sí. Es alpinista rápido. Y entonces Kilian es un corredor que va alpinista. Ya. Y bueno, venían de dos mundos, pero estaban llegando al mismo sitio. Pero los mejores del mundo, o sea, ese tipo era el más non plus ultra, y ese tipo fue que dijo, subo. Y se puso en mochila y subió, viejo, hasta llegar donde él. Wow. Y se le murió en los brazos, viejo. Se le murió en los brazos. Pero, ¿sabe? Casi. Era imposible y casi. Pero estamos hablando de los mejores, los mejores alpinistas del mundo de subir rápido. Aquí está el otro que tú me comentaste. Me llamo Iñaki Ochoa de Olza y desde hace casi 15 años que me dedico a escalar montañas, sobre todo en el Himalaya. Iñaki decía que escalar una montaña era pura vida. Lo cierto es que viendo esta pared detrás mía se me coge un poquito el corazón. Esa pared era el Annapurna, la montaña donde días después perdería la vida. ¿Mañana cima? No lo sé, mañana será otro día. Narra la verdad exacta de lo que sucedió esos días de mayo
de 2008 en el Annapurna. Tenemos problemas. Iñaki no está bien. Iñaki se quedó a 7.400 metros de altura en compañía de su compañero de cordada, el rumano Horia Kolibasanu. 14 escaladores de todo el mundo se movilizaron para intentar salvarle la vida. Porque no es tanto una historia de montaña, que sí lo es, sino una historia sobre solidaridad, sobre compañerismo y más aún sobre vivir la vida intensamente. No podíamos dejar allí a Iñaki. Pero no podíamos bajar a Iñaki por la arista, porque no teníamos cuerdas ni equipamiento. A través de todos los personajes, de esos 14 alpinistas, bueno, se le conoce y se respira constantemente el espíritu de Iñaki. Dejó de respirar. Comencé a presionar y vi que nada. Es la vida. Es que la vida sin la muerte no tiene sentido. Y yo la asumo así. O no fue que él tuvo un accidente, fue que él le dio una enfermedad dentro de su tienda de campaña, o se sintió mal o algo así fue. Sí, se llama, tiene algo que ver con este tema de la sangre. Embolia o algo así. Sí, una cosa así, una embolia, una cosa así. Entonces, él sabía, él tenía un riesgo de embolia. Él lo sabía, él se lo había dicho a su novia, toda su gente más cercana sabían que él tenía en su sangre, en su ser, él tenía una probabilidad quizá mayor que otros. Te lo estoy diciendo de memoria. Sí. Él sabía que tenía una debilidad, una posibilidad de que esto pasara alguna vez. Pero es una persona, obviamente, que entrenaba, que sabía todo, que era un profesional, y él asumía sus riesgos. Pero bueno, ya, pues ese día, pues le tuvo un mal día de montaña, y bueno, le dio una embolia, creo que fue una embolia. Madre mía. Y ya no pudo continuar. Madre mía. No pudo continuar y eso fue arriba. No sé si estaba a 8.000 ya. Claro, que es lo que decían ahí, que no había cuerda ni cómo bajarlo. Claro, ya lo entiendo. Bueno, no, sí, lo que pasa es que, claro, o sea, cuando los que llegaron, eso fue... Hay que verlo otra vez. De hecho, me están dando ganas de volver a verlo. Bueno, Javi, yo lo voy a buscar a ver si la encuentro, pero si no, te pido que me digas dónde tú la vas a ver para yo, verla también. Pero yo sé que los que llegaron tuvieron que llegar corriendo, o sea, corriendo porque para poder llegar, porque esto era cuestión de vida o muerte, o sea, era bajarlo cuanto antes. Wow. O sea, y romper récords y arriesgar la vida para intentar salvar a un amigo. Claro, wow. O sea, que Sí. Muy fuerte. Bueno, mira, Javi, con esto hemos llegado al podcast de Huellas de la Montaña. Aquí vamos a dejar en la descripción de este video y en todos los podcasts, todas las plataformas de video, el listado de todas las películas con los trailers que hemos comentado aquí. Se nos quedarán 2 o 3, como The Dawn Wall, North Face, The Summit, pero bueno, eso ya lo dejaremos aquí. Hay muchas. No hablamos de Mallory. Quizá hagamos una segunda. Mira, Javi, ¿tú sabes qué? Podemos hacer una segunda entrando en detalle en la que nos faltaron. La parte 2. Mira. Que la gente escriba también, porque nos han faltado. Pero en los comentarios que ponga cuáles son sus películas favoritas de montaña, qué opinan de las películas que hablamos, y que pongan las películas que nos faltaron para hacer la segunda parte. Javi, mira, acepto ese reto. Hacemos una segunda parte con la que nos faltaban por mencionar. De Dawn Wall, North Face, The Summit. Y lo que nos dejen en los comentarios. Y esa hacemos una segunda película. Recuerden que nos pueden ver en todas las plataformas de podcast. Y si no quieren ver en video la cara a estos dos hermosos que estamos aquí, pueden verlo en el podcast desde Spotify, desde la aplicación de Spotify. Y en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Huellas de la Montaña, a Jordi Toms y Javier. Así que, Javi, nos vemos en la próxima entrega. Un saludo a todos. Chao. Bye bye. Oh. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.